Si os parece, vamos a iniciar ya esta última sesión de la mañana. Bueno, esta sesión la hemos dedicado un poco a analizar cómo ha evolucionado la tutoría en la UNED con la aplicación de tecnologías. Es decir, en los últimos años, pues la verdad es que se ha hecho un esfuerzo colectivo muy importante para que esa pieza clave del modelo de la UNED, que es la tutoría, fuera cada vez más asequible y pudiera también adaptarse a los requerimientos de los cambios metodológicos en los que estamos inmersos. Bueno, muchos de nosotros, y no solamente las dos personas que lo han dicho explícitamente, como han sido Marcela y Ángeles, pues hemos tenido la sensación esa del personaje de Molière que descubrió que hablaba en prosa sin saberlo, ¿no? Es decir, que en la UNED hacemos flip teaching desde hace mucho tiempo sin saberlo, ¿no? Y gracias a la tecnología, pues ese flip teaching, pues efectivamente, pues es cada vez más evidente. Mirad, todos los cambios que hemos puesto en marcha en los últimos años en la UNED han estado un poco motivados por la adaptación al espacio europeo. Y traigo aquí pues simplemente un texto del BOE, que a veces en el BOE también se dicen algunas cosas que nos deben hacer pensar, ¿no? Claro, en el momento en que en el BOE se dice que los títulos de espacio europeo han de estar orientados a desarrollar competencias, inmediatamente se dice, claro, que eso significa cambios en los métodos de aprendizaje y en las formas de evaluar. Es decir, que la forma de aprendizaje ya no puede ser un profesor en una tarima explicando contenidos y unas pruebas tipo test, sino que tenemos que trabajar de otra manera. Y ese es un poco el punto de partida de todos los cambios que hemos hecho en relación con la tutoría. Y nos planteábamos, claro, que en realidad el reto era ver cómo combinar los recursos que teníamos en la UNED para ser capaces de desarrollar una serie de modalidades de enseñanza que iban desde la clase teórica tradicional, las clases prácticas, los seminarios, los talleres, la tutoría, etcétera. Y hicimos un diseño en el cual veíamos cómo combinando los recursos humanos que había en la UNED, es decir, los equipos docentes, los profesores tutores y una serie de medios tecnológicos, podíamos, en el contexto de la UNED, desarrollar las diferentes modalidades de aprendizaje o modalidades de enseñanza, como es la clase teórica, la clase práctica, el seminario, la tutoría, etcétera, etcétera. Es decir, que si reorganizábamos y utilizábamos de manera adecuada la tecnología, podíamos desarrollar en esta universidad las formas de enseñar y aprender vinculadas a esos cambios metodológicos que implicaba el espacio europeo. El reto era pasar de la transmisión de conocimiento y el desarrollo de competencias. En la UNED, y todos lo sabemos, pues todavía estamos en proceso de cambio, pero muchas tutorías no van más allá de una clase presencial. Es decir, el tutor explica aquellas partes del temario que le da tiempo y aquella parte que cree que va a caer en el examen, ¿no? Entonces el tutor juega a utilizar el tiempo de tutoría para eso. Y de hecho es lo que muchos estudiantes reclaman. No, yo quiero que el profesor en la clase me explique lo más importante porque así me ahorro tener que leerme partes del libro, etcétera. Pero claro, el trabajar en competencias implicaba un cambio de metodología y la tutoría era la pieza clave, ¿no? Y ahí teníamos una serie de problemas respecto de cómo hacer esto. Y un problema era que teníamos centros de muy diferente tamaño. En la UNED hay un centro con 40.000 estudiantes, que es más grande que casi todas las universidades de la Comunidad de Madrid, excepto la Complutense, y tenemos centros como La Palma con 600 estudiantes. Eso quería decir que teníamos centros en los que no podíamos tener tutores para todas las asignaturas y teníamos asignaturas o tutores en Madrid con 300 estudiantes en los cuales, evidentemente, la idea de tutor pues estaba muy lejos de la realidad. Y esto nos llevó a implantar dos cambios. Un cambio organizativo de tal manera que cada centro asociado no siguiera trabajando de forma independiente para cubrir la demanda de sus estudiantes y pasar de lo que era una red de centros a centros en red. Y centros en red quiere decir que son centros que gracias a las tecnologías pueden compartir recursos humanos, didácticos, etcétera. Y luego el otro gran cambio fue poner en marcha un plan, una arquitectura tecnológica para los centros asociados. Es decir, lo que hicimos fue desarrollar un plan que dotase a los centros asociados de tecnologías que permitieran realmente compartir en red los recursos humanos de los diferentes centros. Luego Jorge nos va a contar más en detalle cómo ha ido evolucionando
todo ese plan de desarrollo tecnológico, ¿no? En torno, ahora mismo la UNED pues tiene 600 aulas AVIP en las cuales es posible interactuar mediados por tecnología, un tutor con estudiantes que están en diferentes centros de la UNED y también con estudiantes que incluso están en su propio domicilio. Y esto, sobre estas dos bases, es decir, sobre el cambio organizativo, la forma en que los centros se organizan entre sí y el uso de tecnologías, fue posible ir evolucionando de una modalidad de tutoría presencial, que es la característica de la UNED, la que todos hemos conocido, en la cual básicamente el tutor a lo que se dedica es a, en la clase, intentar transmitir parte de los conocimientos, a otras modalidades de tutoría, como son la tutoría de campus, en la cual ese tutor ya no hace la tutoría solamente para su centro, sino también para estudiantes que están en centros próximos, conectados mediante tecnologías AVIP, de las cuales nos va a hablar luego Jorge, y de esa manera conseguíamos redistribuir esos efectivos humanos y permitir que efectivamente todos los estudiantes pudieran tener acceso a la tutoría. Pero sobre estas experiencias dimos un paso más, y el paso siguiente fue una nueva modalidad de tutoría que ahora mismo denominamos tutoría intercampus. En la tutoría intercampus ya no solamente se compartamos tutores, sino que los tutores comparten el trabajo. Es decir, el tutor en una tutoría presencial o de campus lo que hacía era, tiene 12 sesiones presenciales en el semestre, en las cuales puede hacer diferentes actividades, y luego a eso tiene que añadir tareas de atención de foros, evaluación continua, etcétera, etcétera. En la intercampus lo que hacemos es repartir el trabajo. Una vez que un tutor hace una sesión de tutoría, no tiene por qué repetirse al mismo tiempo, sino que de las 12 sesiones se reparten entre los tutores intercampus de la asignatura. De tal manera que un intercampus ahora lo que hace es que tiene 4 sesiones al semestre de tutoría, que es compartida por todos los estudiantes, con lo cual liberamos tiempo para poder trabajar más en la red y también para poder dedicar más tiempo a la evaluación continua. En lugar de 12 sesiones, hacen 4, todo el mundo puede ver lo que han hecho todos los tutores y de esa forma conseguimos que los estudiantes tengan las 12 sesiones de tutoría y que el tutor tenga también más tiempo para hacer otras tareas importantes relacionadas con la evaluación formativa y la atención en línea. Bueno, este es un resumen de cómo está todo esto organizado. Yo simplemente estoy haciendo una introducción. Y un poco para cerrar, pues quería decir ahora mismo cuál es la situación de las tutorías intercampus. Bueno, este tipo de tutoría intercampus se está aplicando en asignaturas en las que hay un reducido número de estudiantes matriculados. Cuando ustedes digan les diga el número, si no son de la UNED dirán, y eso es un reducido número de estudiantes. Son asignaturas con menos de 400 estudiantes matriculados. Eso en la UNED es una asignatura pequeña en la cual no se puede tener un tutor en cada centro. Vale. Entonces, en todas esas asignaturas tenemos tutores intercampus, a razón de un tutor por cada 40 estudiantes. Y ya no nos da igual dónde está matriculado, sino que la relación es entre número de estudiantes y tutores. Es decir, ahí el tutor puede ser de Madrid o de La Palma y va a tener en torno a 40 estudiantes. En la actualidad tenemos un total de 1.338 tutorías y hay casi más de 1.000 tutores que están trabajando en esta modalidad. Hemos hecho un sondeo para conocer cómo estaban trabajando, qué estaban haciendo en el primer semestre de este curso y ese estudio lo han contestado en torno a 300 tutores de 126 asignaturas, ¿no? Ahí les preguntábamos por qué tecnología utilizaban, porque hay diferentes tecnologías que se pueden utilizar, las aulas AVIP de las que luego va a hablar Jorge, la herramienta de webconferencia de la plataforma, grabaciones que hace el tutor por sus propios medios o con apoyo de herramientas como Adobe Presenter, etcétera, que permiten hacerlo. Entonces ahí, bueno, vemos que hay un uso cada vez más intenso de la herramienta de webconferencia que está integrada en la plataforma, es decir, desde la propia plataforma, como luego van a ver, el tutor puede convocar a los estudiantes y tener una sesión de interacción con ellos. También veíamos cómo estaba el tema de las pruebas de evaluación continua. Mayoritariamente son pruebas de corrección manual, pero hay casi más de un 25% en la que la evaluación es automática todavía, ¿no? Aunque son asignaturas, como digo, en las cuales podría haber corrección manual porque sí que hay recursos para poder corregir. Luego veíamos un poco cuál era el número de PECs que habían corregido los tutores, también un poco para valorar cuál era la carga de trabajo que generaba esta modalidad. Y lo que más nos interesó fue 2 preguntas que hacíamos en relación con las orientaciones que daban los equipos docentes. Porque en esta modalidad de trabajo, yo creo que el principal problema realizado con el flip teaching de que nos hablaban es que los profesores sean capaces de concebir actividades o deberes que requieran interacción. Es decir, los profesores tienen muy fácil dar clases y poner exámenes sobre las clases,
pero muchas veces les cuesta trabajo concebir actividades que van más allá de eso. Y realmente en casi todas se pueden hacer, ¿no? Es muy fácil en asignaturas de ciencias, como luego nos va a contar Emilio, en las cuales pues hacemos problemas y en los problemas dan juego, pero sin embargo cuesta trabajo salirse de eso. Incluso en Derecho, que es unos estudios eminentemente prácticos, donde se puede jugar con casos, con comentarios de sentencias, etcétera, pues nos está costando y todavía nos encontramos equipos docentes que cuando les dices, bueno, ahí tienes X tutores para trabajar con esta modalidad, ¿qué quieres que haga el tutor? Pues le dicen, no, pues que expliquen el tema 3 y tú el tema 4, y dicen, no, pues mira, cógete estas sentencias o estos casos. Nos está costando, ¿no? Yo creo que lo que hemos intentado hacer en estos años es crear las condiciones para que un equipo docente pueda hacer esto. Es decir, para salirnos de lo que es simplemente dar clases y poner exámenes sobre las clases. Ahora no, ahora ya tienes profesores tutores que tienen un trabajo en el cual se encaja la posibilidad de hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y les decía esto, que lo que nos ha sorprendido muy favorablemente es que los tutores, cuando les preguntamos qué tipo de orientaciones han tenido, pues nos dicen en la mayor parte de los casos, casi un 80%, o sea, casi el 70%, que han sido detalladas y precisas, y luego nos dicen que en la forma de relación que el 53% dice que han sido fluidas, es decir, que van más allá de una mera comunicación, y en otro caso suficiente. Es decir, son muy pocos los casos en los cuales nos dicen que ha sido inexistente, aunque también se dan. Es decir, que las organizaciones evolucionan lentamente, ¿no? Y hay que un poco ir tomando el pulso y ver cómo van evolucionando. Y luego nos ha sorprendido mucho el uso de las grabaciones. Los tutores intercampus pueden elegir entre hacer grabaciones y luego colgarlas o convocar sesiones a través de la herramienta de conferencia en la cual hay interacción, ¿no? Entonces, lo que vemos es que, aunque la asignatura tenga 400 estudiantes, pues a lo mejor se están conectando solamente 20, y esos 20 interaccionan con el tutor, porque el tutor les hace preguntas sobre la actividad que van a hacer, ¿no? Y eso queda grabado, y esa actividad, claro, luego puede ser replicada. Es decir, yo cuando en mi asignatura les propongo hacer un comentario de texto, yo hago preguntas, y todos están respondiendo mentalmente a las preguntas y luego algunos contestan. Pero cuando alguien ve una grabación de una actividad, desarrollar una tutoría de esas características, puede también replicar en la actividad y ver cómo lo ha ido haciendo, ¿no? Bueno, pues simplemente esto era una introducción para las dos comunicaciones que a continuación se van a desarrollar. La primera está a cargo de Jorge Vega. Jorge Vega es tutor de Economía y de ADE en el Centro Asociado de la Universidad en Ponferrada. Y Ponferrada fue un poco el centro que empezó a utilizar la tecnología aplicada a la tutorización en línea, ¿no? Y la experiencia fue tan interesante que dijimos, bueno, pues en lugar de buscar empresas o soluciones, vamos a desarrollar esa herramienta que vosotros tenéis y extenderla al conjunto de la universidad. Entonces, hay un contrato programa entre la universidad y el centro de Ponferrada, que es donde se ha ido desarrollando la herramienta que ahora os van a comunicar. Es una herramienta que realmente no hay nada en el mercado que yo sepa que haga lo mismo. ¿Por qué? Porque tenemos Illuminate, tenemos soluciones muy parecidas, pero Illuminate no puede interactuar con una pizarra física en un centro asociado. Mientras que la aplicación que ellos han hecho permite que un aula se pueda comunicar con una herramienta de webconferencia que está en un ordenador, ¿no? Y al revés, interactuar en los dos sentidos, ¿no? Y luego el segundo ponente es Emilio Bujalance, que es catedrático en la Facultad de Ciencias de la UNED. Él es catedrático de Matemáticas. Y esta experiencia la iniciamos justamente en el grado de Matemáticas, porque cuando este grado se inició veíamos que las asignaturas del grado, aunque la Facultad de Matemáticas creo que es una de las que tiene más estudiantes de España, porque son unos estudios que no tienen demasiada demanda, pues pensábamos que probablemente incluso en primero no irían mucho más allá de los 400 alumnos. No creo que haya ninguna facultad en España que tenga 400 alumnos en primero, ¿no? Y entonces es aquí donde empezamos a hacer esta experiencia. Y hemos traído a Emilio porque yo creo que ya él lleva 3 años, ¿no? Y hemos visto, claro, pues que efectivamente al principio hubo todos los problemas del mundo, pero para poner una cosa en marcha también hay que lanzarse, ver realmente cuáles son los problemas y ir encontrando soluciones. Y yo creo que Emilio es un magnífico ejemplo de cómo ha sabido resistir a esas primeras, claro, porque cuando un profesor empieza una tecnología y dicen, es que esto no me ha funcionado, pues mira, lo siento, pero tienes que intentarlo otra vez, ¿no? Bueno, pues Emilio es de los que lo intentan una y otra vez y yo creo que está medianamente satisfecho del resultado. Así que, ya sin más, voy a dar primero la palabra a Jorge para que nos cuente un poco cómo se diseñó toda esta infraestructura tecnológica de soporte a la tutorización en la UNED. Muy bien. Pues muchas gracias, Miguel. Lo primero, por supuesto, pues eso, agradecer a la organización que me hayáis invitado para presentar
nuestra experiencia. No sé qué tiempo dispongo. Unos 20 minutos, vale, muy bien. Mirad, la introducción, la presentación la he dividido en 3 partes. La introducción ya la ha hecho Miguel, con lo cual pues ya me has evitado de esos 20 minutos una parte, ¿no? Una parte interesante. Entonces, pues efectivamente nosotros lo que vamos a contar es la experiencia ya de unos cuantos años, porque en realidad nosotros empezamos, claro, en el siglo pasado, en el año 98-99 empezamos a usar tecnologías de videoconferencia, porque en la provincia de León tenemos más de la mitad de los alumnos matriculados en el centro de Ponferrada están a 100 y pico kilómetros en León capital y en ese entorno. Y claro, y no había manera de llegar a ellos, con lo cual la mitad de nuestros alumnos no recibían los servicios de tutoría del centro, ¿no? De aquella no había tampoco tecnología IP, el ancho de banda, pues, la conexión que se utilizaba la RDSI y los equipos de videoconferencia, pues eran los Picturetel, ¿verdad? Que teníamos ya de aquella una amplia red de videoconferencia, tal vez la más grande de Europa, ¿no? en esa tecnología. Esos fueron los inicios. Yo llevo 23 años como tutor en la UNED, soy doctor en Economía por la UNED y, por tanto, pues conozco un poquito la casa, sobre todo a nivel de los centros asociados, ¿no? Este proyecto, que ahora voy a explicaros de manera muy breve, pues claro, ya lleva una trayectoria, en fin, de unos cuantos años. En esas primeras fases, evidentemente, lo podemos considerar como unos antecedentes remotos y a partir ya del 2005-2006 es cuando esto pues ya empieza a ponerse en marcha en la versión pues que finalmente hemos desarrollado y que está continuamente cambiando. Hay avances tecnológicos que cada vez son más rápidos y, evidentemente, pues todo ha tenido una trayectoria que ha sido muy importante. Sí quiero hacer aquí un paréntesis, ¿no? Nosotros siempre, yo soy profesor en un centro asociado, trabajo en el centro asociado, esa es mi forma de vida y, claro, soy un defensor, ¿no?, de los centros asociados y de la tutoría en los centros asociados. La primera resistencia que tuvimos que vencer era esa amenaza que parecía que suponían las tecnologías a la hora de reducir las tutorías presenciales en los centros asociados, cuando en realidad el planteamiento era justo el contrario, ¿eh? Era garantizar la existencia de los centros, garantizar la existencia de las tutorías, y yo creo que el tiempo nos ha dado la razón y que los centros han seguido estando ahí y los tutores hemos tenido que adaptarnos, evidentemente, pero digamos que ahora disponemos de capacidades y de tecnologías que nos permiten hacer mucho mejor el trabajo, ¿no? Entonces, todo esto, claro, ahora voy a dar unos datos, no voy a contar toda la historia porque la historia ya es larga y no va a dar tiempo a contarla. Y, evidentemente, pues a lo mejor en el turno de preguntas pues surgen cuestiones, ¿no? Voy a hablar de qué es lo que ha pasado y voy a hablar también de qué es lo que puede pasar de cara a futuro. Voy a tratar de ver un poco cuáles son las líneas de futuro a las que nos enfrentamos, ¿no? También quiero decir, ahora has citado al profesor Bujalance, efectivamente nosotros al principio con Emilio también tuvimos que sufrir, él sobre todo sufrió y nosotros también con él, ¿no?, todos los problemas y, evidentemente, yo también quiero agradecerle a Emilio pues ese tesón, ese esfuerzo y no solamente eso, sino la capacidad de innovación. Nosotros hemos incorporado, por ejemplo, recomendaciones de Emilio en el tema de los lápices para el tema de la pizarra digital interactiva y así entre todos pues vamos haciendo camino, ¿no? Bueno, no voy a explicar lo que es la plataforma AVI porque no tenemos tiempo, solamente unas pinceladas, ¿no? En la plataforma AVIP solemos hablar de aulas AVIP, en realidad son más cosas. Las aulas AVIP hay básicamente como, digamos, dos opciones, ¿no? Nosotros empezamos por la videoconferencia, porque claro, en el año 98 lo que había era videoconferencia RDSI, con lo cual era una evolución natural. Empezamos con la videoconferencia y poco a poco fuimos adaptándonos, fuimos reconvirtiéndonos a la webconferencia. ¿Por qué? Por razones económicas obvias. La webconferencia, con una inversión económica mucho más reducida, prácticamente apenas requiere inversión de hardware, pues te permite pues más o menos las mismas funcionalidades que son interacción en vídeo, en audio y en datos. Hombre, naturalmente, las calidades, ¿no?, las calidades sobre todo de vídeo y de audio pues son inferiores, porque cuando hablamos de videoconferencia hoy en día hay códecs que te permiten alta definición y la webconferencia todavía no llega a ese nivel. Pero bueno, esa fue una transición lógica, ¿no? Empezar por la videoconferencia, incluso yo diría por la videoconferencia RDSI y poco a poco ir migrando a estas nuevas opciones de webconferencia. Y en este punto, como comentaré al final, ahora mismo pues la evolución tecnológica es muy rápida y tendremos que seguir adaptándonos de manera muy significativa, ¿no?
se acabó pues construyendo pues toda una plataforma basada en la computación en la nube. Es una plataforma distribuida, es una plataforma que ha podido resistir, yo creo que de manera razonable, ¿no? Un tamaño que tenemos de 200 y pico mil alumnos, ¿verdad?, que supone una carga de servicio muy importante. Tenemos ahora mismo, para que os hagáis una idea, tenemos picos de concurrencia audiovisual de hasta 1000 usuarios concurrentes. Y bueno, y estamos soportándolo de una manera pues más o menos razonable. Eso ha sido posible pues gracias a un sistema distribuido que se ha desarrollado, que está implementado y que está operativo y que tendrá que seguir desarrollándose y seguir adaptándose a los cambios tecnológicos que van a ser sin duda muy importantes. Bueno, todo esto que hacemos en las aulas y que nos permite, como decía antes Miguel, interactuar en vídeo, audio y datos y hacer las tutorías de campus y hacer también las tutorías intercampus. Todo esto además se puede no solamente hacer en vivo, en directo, sino que se puede grabar y se puede, por tanto, facilitar al alumno que en cualquier momento y desde cualquier lugar con conexión a Internet pues tenga acceso a estos contenidos a través de un repositorio que hemos denominado Cadena Campus, ¿no? Y también ya ni siquiera hace falta el desplazarse, obviamente, a esas aulas AVIP que han requerido una inversión económica, sino que desde cualquier sitio con conexión a Internet, hoy en día estos software que hemos desarrollado pues te permite, digamos, utilizar lo que hemos llamado la conferencia en línea o tutoría en línea, que es lo que se está utilizando en la tutoría intercampus. Y ahí los requerimientos de hardware son mínimos. Es un equipo que se conecta a Internet y si quieres que te vean una webcam y si quieres que te escuchen, pues un micrófono y ya está, ¿no? Bien. Un concepto que nos parece muy importante es el concepto de gestor integral de contenidos audiovisuales. Nosotros pensamos que para que esto sea realmente escalable, aunque tenemos un magnífico centro de medios audiovisuales, el CEMAF, con el que estamos perfectamente coordinados y cada vez estamos trabajando más en coordinarnos, y eso permite pues, una producción profesional audiovisual que es imprescindible, el tener recursos de una gran calidad, no solamente en los contenidos, sino también en lo que es el producto audiovisual, pero pensamos que también es muy útil el tener una herramienta que le permita una gran autonomía al usuario, una generación de contenidos por parte del usuario que te permite, como después diré, generar un número de contenidos muy importante a un coste pues realmente pues mucho más reducido. Nuestra plataforma está centrada ahora en esta idea. Está centrada en la idea de generación de contenidos audiovisuales por parte del propio usuario como complemento a esa producción profesional audiovisual que haría pues el CEMAF, como complemento, ¿no? No solamente eso, estamos trabajando, y esta es una cosa pues que, bueno, que todavía ni siquiera hemos anunciado su puesta en producción, pero de hecho ya está en producción, en la transcodificación automática de todos los contenidos que generamos a formato MP4. Para que con el formato MP4, que hoy por hoy es más o menos el estándar audiovisual, podamos llevarnos el contenido, el que lo genera, se lo pueda llevar a cualquier sitio en el que tenga interés en dejarlo depositado. Con lo cual, al final, hay dos ideas fundamentales. El aula AVIP te proporciona una cosa. Aunque tú puedes generar un contenido desde tu casa o desde donde quieras, con cualquier equipo, el aula AVIP te garantiza que tienes una conexión a Internet que te la pone la UNED y que no tienes que pagarla tú y que funciona muy bien, que es RedUNED, y que te da un ancho de banda garantizado de hasta 10 megas simétricos, con lo cual no debes tener problemas de ancho de banda en nuestra red de centros, no los debes tener. Y además, bueno, pues hay allí un equipo que está testeado, hay un PC testeado y hay una webcam testeada y aquello, pues en principio debería funcionar, ¿no? Con lo cual, pues te da cierta garantía para que la generación del recurso, pues primero no tengas que poner dinero de tu bolsillo en cuanto a la conexión de ancho de banda, porque obligarle a un profesor tutor a que pague el ancho de banda, pues claro, en los tiempos que corren, bueno, en ningún momento es una buena idea, ¿no? Pero además de esto, aparte de facilitarle la generación del contenido, pues también pensamos que es interesante, pensamos que es una demanda. Lo que hemos hecho es escuchar al usuario. Es una demanda del usuario que él pueda generar el contenido de manera autónoma y llevárselo a donde él quiera. Y si es un MP4, se lo va a llevar a donde él quiera, sea YouTube, sea iTunes o sea, pues, no sé, al repositorio en el que él esté interesado, ¿no? Entonces, un poquito la filosofía. La filosofía que poco a poco hemos ido adaptando a la base de escuchar al usuario y tratar pues, de responder, ¿no?, a esas necesidades. Como decía Miguel, pues tenemos prácticamente 600 aulas AVIP instaladas en la red de centros, en los 60 y tantos centros que están distribuidos por campus. Tenemos una red de innovación docente que por la tarde precisamente presentaré también una comunicación
en la que hemos estado investigando sobre estos temas, también con esa filosofía de escuchar al usuario. En este caso tenemos 54 profesores tutores del Campus Noroeste que han participado ya desde hace unos cuantos años en esta red de innovación, que consiste en elaborar materiales didácticos multimedia accesibles. El tema de la accesibilidad también estamos dando mucha importancia, en este caso en el Campus Noroeste de la UNED. Esto lo contaré por la tarde, pero ha sido un elemento importante, ¿no? el tener este enfoque de investigación, de innovación docente, contar con el apoyo de profesores tutores y con la coordinación de equipos docentes en esta materia. Precisamente, nosotros un gran reto que nos hemos planteado, porque hemos visto que era un problema fundamental, ha sido la coordinación de equipos docentes con profesores tutores. Me alegra mucho los datos que has dado, Miguel, que creo que son positivos en cuanto a la coordinación. Para mí ese ha sido siempre el gran reto. Yo creo que ese es un tema fundamental para que todo este modelo funcione. Y mi experiencia personal, yo soy tutor campus y tutor intercampus, también ha sido buena. Hay compañeros que me cuentan todo lo contrario. O sea, de esos 20 y tantos casos que has dicho de nula, yo conozco alguno, ¿no? Hay compañeros que me cuentan todo lo contrario. Mi experiencia personal, y voy a dar nombres porque me gusta mucho la concreción, ha sido muy buena. En el Departamento de Análisis Económico, mi coordinación con José Luis Calvo y con el Departamento de Manolo Hijao es excelente. Y en las intercampus con Mariano Matilla y con Carolina Navarro, pues también, que he tenido 2 experiencias intercampus, ha sido excelente. Es mi caso, y es este caso concreto. Pero también tengo compañeros en el Campus Noroeste que me han dicho cosas terribles de la falta de coordinación. Espero que sean en ese grupo de los 20 y pocos que tú has dicho y que estemos avanzando positivamente en el terreno de la coordinación. Yo creo que ese es el gran asunto que tenemos que superar. Seguimos trabajando para ofrecer un mejor servicio. Los desarrollos en los que hemos estado en estos últimos tiempos, primero es rematar la integración con el conjunto de lo que es la plataforma de la UNED. Tenemos la integración con lo que es Academos de Barbastro, con lo que es Webes de Tudela, por supuesto con la plataforma ALF. O sea, eso ha sido un esfuerzo continuo, ¿no? De que para el usuario sea transparente, que no vea distintas plataformas, sino que al final sea una. Es un tema complejo, francamente, en el que hay que seguir trabajando, por supuesto. Las aplicaciones móviles, hace ya un tiempo que tenemos esa capacidad, tenemos un reproductor que, por cierto, tiene muy buena puntuación, tanto en la opción de Apple como en la opción de Android. Los usuarios lo están puntuando muy bien, en torno casi a 4 puntos. Que te permite pues reproducir en dispositivos móviles, tanto de Apple como de Android, los vídeos que están disponibles en Cadena Campus. Un gran problema que hemos tenido es el de la etiquetación de los contenidos, claro, porque la gente etiqueta, yo etiqueto como puedo y la gente etiqueta como puede, y a veces sabemos etiquetar o no sabemos, o tenemos tiempo o no tenemos, o lo que sea, y el alumno pues muchas veces se queja de que el contenido pues no lo encuentra, a lo mejor porque no existe, porque evidentemente no todo el mundo graba, como después comentaremos, o a lo mejor porque existiendo no está muy bien etiquetado o lo que sea, ¿no? O porque la herramienta pues no facilita la búsqueda, también hay que reconocerlo. Con lo cual hemos estado trabajando en etiquetado social, está ya en producción la opción de etiquetado social, y estamos trabajando también en mejoras de las búsquedas. Tenemos un perfil de etiquetador para el tema de accesibilidad, queremos que los vídeos sobre todo sean cada vez más accesibles, etcétera. Recientemente hemos obtenido un premio en el CAFBIR 2013 al tema de accesibilidad, y ahí queda todavía mucho camino que recorrer. Y ya digo, todavía no lo hemos contado, pero de hecho ya estamos transcodificando de manera automática todos los vídeos para que estén disponibles en el formato MP4. Esto es una noticia que doy aquí ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque es esencial, ¿eh? Hay que disponer. No es fácil hacer eso, ¿eh? No es fácil hacerlo, pero vamos, ya lo estamos haciendo. Bueno, nuestra filosofía está basada en la colaboración y la apertura, y creo que también ahí queda un recorrido enorme que tenemos que hacer, porque tampoco es fácil, no es fácil. Algún compañero antes en la mesa hablaba de que, claro, ¿qué premia a un profesor joven y no joven por lo que publica como investigador? Este aspecto es muy importante a la hora de desarrollar proyectos concretos, ¿eh? Muy importante. Bueno, nosotros hemos tratado de trabajar con este enfoque de colaboración y apertura. Tenemos una comunidad de innovación en la plataforma ALF, que se llama Comunidad Finteca, en la que hay casi 13.000 usuarios dados de alta, prácticamente todos los profesores tutores, muchos docentes y muchos alumnos están ahí en esa comunidad, y nosotros escuchamos, tenemos los foros, escuchamos lo que nos dicen, y entre todos, realmente, lo que estoy contando lo han hecho estas 13.000 personas. Nosotros somos un grupo que no llegamos a 20 ingenieros, estamos entre 10 y 20 ingenieros. Bueno, yo soy economista.
Y realmente son estas personas las que realmente pues, están llevándonos hacia un camino o hacia otro, ¿no? Es fundamental. Hemos formado de manera, digamos, reglada, ¿no? A 6.330 personas, básicamente profesores, tutores y también personal de administración y servicios. La formación también ha sido, entre comillas, voluntaria. No hemos forzado mucho esa formación porque hemos apostado por la idea de que la gente voluntariamente pues lo haga. Eso quiere decir que queda gente todavía sin formar. Siempre hay un grupo de gente un poquito más resistente, ¿no? Y después también somos muy conscientes de la importancia pues, de las redes sociales, obviamente. Tenemos más de 6.000 seguidores en Facebook y Twitter que también nos cuentan lo que piensan de la plataforma y nosotros escuchamos y seguimos trabajando. Creo que esta curva, esta gráfica es muy importante, evolución del número de grabaciones por mes. Es muy, muy, muy indicativa, yo creo, ¿verdad? Ya veis que es una clara exponencial, con aspectos coyunturales también que son propios de nuestra actividad, y veis que estamos doblando, ¿no? Cada año estamos doblando el número de grabaciones, como mínimo estamos doblando. Veis que en el año 2008, cuando ya teníamos cierta experiencia, en el 2008 ya habíamos trabajado bastante en el proyecto, apenas había 400 grabaciones en el repositorio. Hoy tenemos 40.000. Esto funciona así. Hay que vencer muchas resistencias. A la gente al principio le cuesta mucho, la gente tenía miedo que esto cerraba los centros, cerraba las tutorías, y estos procesos son muy complejos, francamente. En efecto, aquí tenéis el número de vídeos en el repositorio AVIP. El día 20 de mayo había 39.388. Hoy estaremos ya muy cerca de los 40.000, si no es que hemos alcanzado ya esa cifra. Es un dato importante. Cada día entran 90 vídeos nuevos en el repositorio. Esto es escalable. 90 vídeos al día es escalable. Eso es la definición de escalable. Insisto mucho en esto porque hay mucha demagogia en estos asuntos de la escalabilidad, ¿eh? Y la demagogia en estas cosas pues, es peligrosa. Número de visitas a los vídeos. Pues claro, este es un modelo de economía de larga cola, evidentemente, ¿no? Este es un modelo en el que tenemos muchos contenidos que interesan, cada uno de ellos a lo mejor a poca gente, ¿no? Tenemos 3.546.289 visitas a fecha de 20 de mayo, ¿no? Esto quiere decir, si hacéis la división, que cada uno de los vídeos, efectivamente, economía de larga cola, ha recibido una media de 90 visitas. Es lógico, ¿no? Porque una tutoría nuestra, pues ¿cuántos alumnos objetivo tiene? Pues esos son los alumnos que visitan la tutoría, ¿no? Son números razonables. Número de profesores que han grabado. Yo, fijaros, hablo mucho de la grabación. ¿Por qué? ¿Por qué me refiero a estos datos? Porque son los más difíciles. Lo que más le cuesta a la gente es grabar. El uso indirecto de estas herramientas cuesta mucho menos. Grabar a mí me genera resistencia a grabar. Tenemos miedo a grabar porque además nos podemos equivocar, por ejemplo. Además de cuestiones de derecho de imagen, además de cuestiones de que podamos pensar de que nos tienen que pagar por hacer ese trabajo, además de muchas cuestiones, podemos equivocarnos y tenemos miedo a grabar. Por eso siempre insisto en la parte más difícil y doy los datos de la parte más difícil. 3.284 profesores a fecha 20 de mayo habían grabado. No está mal. No está mal. Somos más. ¿Cuántos somos, Miguel? Somos 7.000 profesores tutores, somos más. Pero no está mal, 3.284 profesores, que cada uno de ellos, también por simple cociente, ¿verdad?, por término medio, 12 vídeos por cada profesor, por término medio. En los últimos 20 días, en lo que va del mes de mayo, desde el día 1 al día 20, 31 profesores nuevos se han incorporado al sistema. Una gran noticia, no está mal, ¿eh? Es a más de un profesor por día que se va apuntando al tema de la grabación. Escalabilidad de verdad, no demagógica. Número de vídeos publicados en abierto en Cadena Campus. Claro, si nos cuesta grabar, ya publicar en abierto ni os quiero contar, ¿verdad? Para que cualquier internauta la pueda ver, este es el reto, este es el límite, ¿no? 1.942 vídeos se han publicado en abierto hasta el 27 de mayo. Además, la evolución también es muy positiva. Al 31 de diciembre del 2012 solamente había 1.400. Pocos meses más tarde hay casi 2.000. La gente se está animando cada vez más a
a darse cuenta de que esto pues no pasa nada. Oye, que si haces un producto que pues más o menos lo has hecho con rigor y seriedad y tratando de hacerlo bien, bueno, pues lo puedes presentar y puede ser útil para los alumnos, que de eso se trata. Esto al final quien lo alimenta es el alumno. Y yo siempre digo lo mismo, cuando un alumno me manda un correo y dice, oye, que me ha sido más fácil aprobar gracias a tu vídeo, yo mando un correo a Miguel y le digo, mira, pues sigo adelante, Miguel. Esta es la fuerza. Esta es la fuerza motriz. Bueno, no os doy más datos porque evidentemente hay muchísimos datos, ¿no? Hay una investigación muy amplia que se ha hecho en esta materia. La valoración de 1 a 5 de la herramienta es, en términos generales, de 4,07. Y la conferencia en línea, considerando aspectos de utilidad, que es lo más puntuado, sencillez, que ya tiene una puntuación un poquito más baja, y sobre todo lo más complejo, que es la calidad de vídeo y audio, la media de todo eso es 3,68, de 1 a 5. Nuestro contrato programa dice que el aprobado está en 3,5. Estamos aprobados. Estamos aprobados. Evolución tecnológica. ¿Qué va a pasar en el futuro? Obviamente no tengo la bola de cristal, evidentemente, ¿no? Estamos trabajando ya en HTML5. La tecnología no está madura todavía, no está madura. HTML5 será un estándar tal vez en 2014, tal vez. Pensamos que puede ser un estándar en 2014, pero no es seguro. No nos engañemos, no hagamos demagogia. Por favor. Bueno, si HTML5 es el estándar, estaremos en ese estándar. Nosotros estamos investigando absolutamente en esta línea. Queremos colaborar de manera abierta, es muy difícil, es muy difícil. Podría ser muy crítico en este asunto, no tengo tiempo, pero ya me estáis entendiendo, ¿no? Veis el espíritu del... Hemos trabajado mucho con Reciris. Estuvimos a punto de llegar a un gran acuerdo con Reciris, estuvimos a punto. Bueno, no se consiguió. Pero estamos trabajando mucho con la Universidad de León y con la de Vigo, mucho. Ahí pues sí que se han conseguido muchas cosas. De hecho, la Universidad de León utiliza nuestra herramienta y nosotros trabajamos muy intensamente, ¿verdad?, con gente de Vigo en proyectos interesantísimos como son Pumukit o el proyecto que es colaborativo, internacional, abierto, Matterhorn OpenCats. También estamos trabajando en esa línea, ¿no? Esto es lo que queremos hacer. Queremos trabajar de manera abierta, de verdad, y de manera colaborativa de verdad. No es nada fácil, no es nada fácil. Claro, existen otras posibilidades también que las tenemos encima de la mesa. Podemos plantearnos integraciones. ¿Con quién y cómo? Bueno, pues pueden ser integraciones open source, pueden ser, existen proyectos, el 3B, tecnología Flash, el Open Meeting, que se ha quedado un poquito en desuso, y muchos otros, ¿no? Existen cosas por ahí, ya veremos, El 3B, pues ellos también están trabajando con el Matterhorn OpenCats, bueno, pero siguen siendo Flash. Tienen nuestro problema de origen, que entre todos trataremos de salir de él y adaptarnos a las nuevas realidades. Nuestra tecnología también en origen era Flash. Y existen otras herramientas en el mercado. Antes hablaba Miguel del Collaborate, existe el Connect, existen herramientas que, claro, después comentaré un poquito ventajas e inconvenientes. Existe Google, el Hangout. Hay ventajas e inconvenientes. Como la presentación va a quedar subida en el repositorio, las vais a poder leer. Son muy obvias, ¿no? Las ventajas e inconvenientes de estas opciones son obvias. Cualquier persona que está metida en estos temas las conoce, ¿no? Nosotros, ¿qué pensamos hacer? ¿Cuál es nuestra... Haremos lo que nos diga la universidad, por supuesto. Por supuesto. ¿Cuál es nuestra idea? La idea es trabajar de manera colaborativa y en abierto. Esa es nuestra primera opción. Y si hay que integrar, integraremos. Y con eso termino mi presentación. Muchas gracias, Jorge, y damos la palabra a Emilio Bujalance. ¿Me pasas el ratón? Gracias. Perdón. Quería dar las gracias a Miguel Santamaría por invitarme a esta mesa y voy a contar un poco, voy a ser muy breve, voy a contar mi experiencia como tutoría intercampus, como ha dicho ya Miguel. La tutoría intercampus se estableció hace 3 años en matemáticas, en el primer curso de matemáticas.
que tenía en cada asignatura entre 400 y 600 alumnos, o sea que, de hecho, ahora muchas asignaturas en primero de matemáticas siguen teniendo entre 400 y 600 alumnos, que superan un poco el límite mínimo, y mi experiencia ha sido durante 3 años, porque tengo esa asignatura en primero y después tengo una asignatura en segundo de la carrera. Entonces, el primer año, como ya ha planteado Miguel, claro, empezar de nuevo es una cosa nueva, pues dio muchísimos problemas, sobre todo por la explicación, para enterarnos nosotros o hacernos una idea de cómo llevar la asignatura con este método, y por otro lado, explicársela a los tutores. Hasta ahora, la relación entre un profesor y un tutor en la UNED era casi inexistente. O sea, yo he tenido relación con mis tutores después de la tutoría intercampus. Yo sabía que existía el tutor, a lo mejor unos cuantos tutores, porque nos había escrito algún correo, pero no sabía de la existencia de todos los tutores que tenían asociados. En primer lugar, porque en carreras de ciencias había muy pocos tutores, o nombraban a un tutor para 16 asignaturas de la carrera de matemáticas en un centro, con lo cual no era tutor de ninguna porque era imposible. Entonces, excepto en Madrid y algún otro centro un poco grande, no había casi ningún tutor de asignaturas de primeros, excepto Madrid y unos pocos centros. Y después ya de segundo, tercero o cuarto, cada vez iban disminuyendo más. O sea que ya en cuarto, que hubiese tutor, excepto Madrid, que tenía todas tutorías, pues había muy pocos. Entonces, pero la relación con ellos era inexistente. Gracias a la tutoría de Intercampus hemos logrado establecer una conexión con ellos. Y ahora os voy a explicar, lo que quiero explicar un poco es cómo... Vamos a ver. ¿Dónde está? Aquí abajo a la derecha. Ah, sí, ya la veo. Bueno. Entonces, el problema primero que he tenido con una asignatura, cuando he tenido una asignatura de tutoría intercampus, es la relación con el tutor. Pero conectarse con el tutor no es tan fácil. O sea, yo tengo una asignatura en el primer cuatrimestre y el primer cuatrimestre empieza en octubre, el curso empieza el 2 o el 3 de octubre. Entonces, mi idea es comunicarme en septiembre, por lo menos a partir del 15 de septiembre, con el tutor. ¿Qué pasa aquí? Que normalmente nos mandan una relación de los tutores y los tutores vienen con el correo de la UNED. Pero el tutor, por experiencia, nunca o casi nunca había utilizado ese correo o lo veía a lo mejor a mediados de noviembre. Entonces, el problema era conseguir sus teléfonos y llamarles. Tuve que llamar personalmente a cada uno de ellos y decir, oye, mira, lee tu correo de la UNED, porque normalmente ellos utilizan, a lo mejor si son profesores de universidad, el correo de su universidad o un correo de Gmail, y no utilizaban para que sigan el correo. Entonces tenía que ponerme en contacto personalmente con eso, es lo que hice con ellos, tanto en la de primero como en segundo, y entonces decir, oye, lee el correo porque te voy a dar información sobre qué consiste la tutoría intercampus. Después hablé personalmente con cada uno de mis tutores sobre qué quería que hiciesen en la tutoría intercampus. Y entonces eso, el primer año me costó mucho trabajo, el segundo, a los del primer curso, ya no tuve que hacer casi nada porque ya estaban conectados perfectamente y las modificaciones que había. Y pues el segundo año que tuve asignatura de segundo, pues tuve que hacer exactamente lo mismo. Bueno, pero es un poco esfuerzo, pero yo creo que es un esfuerzo análogo al que tiene un profesor con sus profesores ayudantes. Cuando tiene un profesor en una universidad presencial y tiene profesores ayudantes, se reúne con ellos y habla con ellos sobre lo que quiere que se desarrolle la asignatura. Pues eso es lo que aquí hay que hacer. ¿Qué pasa? Que a muchos profesores pues pasan y dicen, ya se pondrá en contacto conmigo el tutor. Claro, eso es... va dejando y entonces eso llega a mitad de curso y dice, oye, si el profesor tutor no se ha puesto en contacto conmigo, a lo mejor no ha tenido ninguna información respecto a ello, ¿no? Entonces, la actitud de los profesores, el primer año, después ya no, porque el segundo año ya la mayoría de ellos ya conocían lo que eran las tutorías intercampus por la información que habían recibido de la UNED, era de desconcierto un poco. Pero después tuvieron una actitud positiva. Después del primer año la actitud fue muy positiva de todos los tutores. O sea que el primer año es el primer curso que tiene uno con ellos, es a mí el que más me costó, pero después de eso la actitud fue muy, muy positiva. Y eso, como ya explicaré, el primer año tuvimos muchos problemas, como ha dicho, con el tema de las grabaciones, pero año a año he visto que ese tema ha mejorado muchísimo. Y ahora ya explicaré algunos problemas, cosas que creo que se podrían mejorar, nada más.
Esta es la página web, o sea, de ALT de una de mis asignaturas, ¿no? Entonces voy a explicar en qué consiste mi asignatura y en qué es lo que hago con los tutores. Y así, un modelo. No todo el mundo en matemáticas ha seguido el mismo modelo, unos han seguido unos a otros. Pero en mi departamento, gente que al principio no quería mucho participar en esto, ya se anima muchísimo y hace muchísimas grabaciones. O sea, lo primero que hago yo es enviarles un calendario tanto a los tutores como a los alumnos. A los alumnos nace entrar en el curso donde les desarrollo por semanas todas sus actividades que tienen que hacer y las actividades que hay respecto a la tutoría intercampus. Entonces, y al tutor le hago lo mismo. ¿Cómo he desarrollado yo la tutoría intercampus? He dividido la asignatura en tantas partes como tutores hay, ¿eh? Entonces, en cada una de ellas se crea un foro dedicado a ese tutor. Y en cada una de esas partes lo que hace el tutor, lo que pone el tutor, hablando conmigo, pone una colección de problemas, ¿eh? Entonces, para esa colección de problemas ponemos unas fechas determinadas. Entonces, ¿qué se hace en el foro ese que tiene el tutor? Los alumnos discuten sobre esos problemas. Se plantean las dudas, unos ponen unas soluciones, otros ponen otras, de tal manera que el tutor va moderando esas soluciones que se van poniendo sobre esos problemas. Y a los 15 días, una vez pasó 15 días, el tutor con esos problemas hace unas grabaciones donde resuelve los problemas y resuelve las dudas de los problemas. Esos problemas ya están resueltos ahí, porque después de 15 días hay multitud de alumnos y entonces están resueltos ahí. ¿Y por qué participan mucho los alumnos en ellos? Porque una parte de la evaluación continua es por la participación en estos foros. O sea, el tutor... una parte es esa. O sea, hay dos partes de evaluación continua. Una es participación en estos foros, la segunda es por una prueba de evaluación, ¿eh? Entonces, esto hace que los alumnos se motiven a participar. Por otro lado, como les doy un calendario, les digo qué días se van a poner los problemas, qué días se activa el foro para poner los problemas. Después el foro está abierto, ¿eh? O sea, los foros están abiertos después constantemente, pero normalmente la participación es en esos 15 días que normalmente a lo mejor está el foro donde están los alumnos participando, ¿eh? Entonces, después ya digo, se hacen las grabaciones. ¿Y cómo hacen las grabaciones? Bueno, se hacen las grabaciones y entonces empieza a actuar el siguiente foro. Entonces, he programado así el curso de esa forma. Entonces, los tutores, ¿qué hacen? ¿Cómo hacen las grabaciones? Pues hay de todo tipo de posibilidades. Ahora os enseñaré. La mayoría, ahora, últimamente, este último año, he dicho y he sugerido a todos que lo hagan con la webconferencia. Al principio, como hubo muchos problemas a veces con la webconferencia, hubo gente que empezó a hacer con webconferencia y otras con otras herramientas que ahora indicaré. Y entonces, pues hay todo tipo de posibilidades. ¿Yo qué hago con esto? Vamos a ver. Por un lado tenemos los tutores que hacen eso cada 15 días. Y entonces, esa nota, por participación positiva, diríamos yo, activa. O sea, porque un alumno ponga preguntas, porque en matemáticas se da mucho a decir, yo no entiendo esto, yo no entiendo esto otro, yo no entiendo este problema de esto. Por eso no pone ninguna nota. O sea, solo es actitud positiva del foro donde va respondiendo, va sugiriendo cosas. Entonces, los tutores al final del curso me ponen la nota que ponen en cada uno de los foros y yo miro después todas y con ellas elaboro una nota que escribo individualmente a cada uno de los alumnos y les digo la nota que tiene. ¿Cuánta gente ha sacado nota positiva, por ejemplo, en esta asignatura de álgebra lineal que tiene 360 alumnos, ha tenido este año? Pues han sacado nota positiva por participación en los foros de forma activa casi 120 alumnos. O sea, he escrito el correo individual a los 120 alumnos que les escribo normalmente una semana antes de los exámenes para que sepan la nota que tienen. A eso se le suman la nota el examen que hay, ¿no? Y entonces ellos saben ya la nota que tienen de evaluación, ¿no? ¿Qué hago yo de participación para hacer participar a los alumnos? Yo normalmente hago 2 videoconferencias. La primera intento hacerlo al principio de curso, porque en una asignatura como de primero, el hacer una videoconferencia abierta al principio de curso elimina muchísimos problemas. Por mucho que uno ponga preguntas más frecuentes, que están todas ahí, por mucho que ponga elaboración de videoconferencias de años anteriores donde les preguntan. Siempre los alumnos de primero, como no saben casi nada de la UNED, y por mucho los explican en el centro, no a todos les explican bien,
o pasan de la explicación en el centro de qué consiste, pues tienen preguntas de todo tipo. Entonces, yo hago una videoconferencia abierta donde les explico la asignatura, les explico la estructura, cómo tiene que funcionar y dejo abierto a todo tipo de preguntas que me hagan. Esa conferencia que se hace con la webconferencia después se graba. Eso lo intento hacer casi a la semana de empezar el curso, Y entonces con eso me quita muchísimas cosas. La segunda webconferencia la hago después de la prueba de evaluación. O sea, yo veo que cuando uno hace un examen, una prueba de evaluación, uno cuando corrige la prueba de evaluación, uno ve qué problemas ha tenido el alumno en ella. O sea, porque mucho que ponga yo la solución de esos problemas le va a servir poco. Entonces, lo que hago en esa webconferencia es no solo explicar la prueba de evaluación, sino explicar qué problemas han tenido la mayoría de ellos en los problemas que se han puesto en la web. Y entonces, eso lo hago tanto con eso como después con los exámenes finales de febrero o con los exámenes finales de septiembre. Siempre pongo una grabación donde no solamente explico la solución, sino por eso la hago con vídeo, o sea, hago una grabación donde, sino explico también, pues si la mayoría han cometido un error enorme a interpretar un problema, pues les digo, pues mira, en este habéis tenido esta dificultad muchísimo de vosotros. O también les voy comentando de todo. Y también les animo, porque mucha gente a veces se desanima, ¿no? Entonces les digo también, pues la cantidad de gente que ha aprobado la asignatura, que sin mucha dificultad se puede aprobar en septiembre. O sea, que también les sirve eso para impulsarnos a aquellos que hayan suspendido en febrero para impulsarlos a hacer en septiembre, ¿no? Entonces, bueno, como veis, yo tengo dividida por las antiguas unidades didácticas la asignatura, ¿no? Y entonces, en ella van existiendo estos problemas que se van haciendo, Entonces, estos problemas que se van haciendo de un año a otro se van quedando, Y entonces, por ejemplo, aquí podéis ver soluciones de los problemas propuestos en el curso 2011-2012, Y aquí problemas resueltos, soluciones de problemas propuestos en el foro, ¿no? O sea, estos problemas yo los voy poniendo estructurando la asignatura por materias. Entonces, por un lado dejo de repositorio los antiguos y por otro lado, cuando se hace esta evaluación a través del foro, o sea, de ir poniendo problemas, los voy colocando. ¿Cómo aparecen ellos? Pues ellos después aparecen como enlaces, como veis aquí, aparecen enlaces a 5 problemas. Y entonces, ¿qué sistema de grabación utilizan? Muchos ahora ya la webconferencia. Entonces, esta es una webconferencia que ha hecho un profesor, que además es el director del centro de Cartagena. O sea que él el primer año lo hizo con una herramienta de un tablet que tenía él con muchos problemas. El segundo año ya lo hizo fenomenal. O sea que la diferencia es enorme. ¿No es? Aquí existen... por ejemplo, aquí existen 13, vienen enunciado una serie de problemas y después, cuando pone aquí sistemas de ecuaciones, es que a veces también, como en los foros han surgido dudas, pues se explican esas dudas de la materia correspondientes también con webconferencia. Normalmente, yo procuro, una cosa que procuro, mira, aquí tenéis otro, donde está el tutor, de la webconferencia normal, y aquí donde va él añadiendo cosas. O sea que hay muchas situaciones muy diferentes. Lo que normalmente, lo que he dicho siempre a todos los profesores es que se desarrollen grabaciones muy pequeñas, de 6 a 8 minutos. Si hacen una clase, la propia herramienta, si quieres, te divide, ¿no? Pero yo lo que he observado propiamente, algunos han hecho eso, en la clase entera, pero lo que he observado es que el alumno lo que le interesa es un problema concreto y de ese problema concreto. Entonces, si tú tienes que pasar aunque puedes ir pasando por el tiempo, pero bueno, tienes que empezar a ver una serie de cosas anteriores, pues prefieren ellos ir al problema concreto y ven la videoconferencia. Entonces, esos problemas, o sea que lo tengo todo estructurado en problemas que son vídeos de 8 o 10 minutos como mucho, Y entonces, ¿qué ventajas tiene esa? Esa tiene una ventaja para el profesor también, para el tutor, porque muchos tutores, como os ha dicho aquí, y muchos profesores, y es unas cosas que quiero decir, el problema grave en la videoconferencia o en la webconferencia, en la grabación, es que te equivoques. Entonces dices, joder, aquí he cometido yo un error. A ver cómo soluciono yo esto. O tienes una herramienta de edición, o si tú haces una grabación de 6-7 minutos, repite la grabación, porque tú la ves y dices, pues la repito, porque hay un error grave y la repito. Hay algunos que tenían errores que no eran errores, eran erratas pequeñísimas, pero le ha puesto
la ha puesto así en la web y después les ha planteado a ellos a ver dónde se ha encontrado algo que está mal. O sea, que se lo ha planteado a los propios alumnos en la propia web. Y entonces, se ha ido generando a lo largo de estos años multitud de material. Ahora el problema grave que tengo, que va a tener con el tiempo las asignaturas, es cuando tú tienes mucho material, tampoco es bueno para el alumno. Un alumno tiene que tener preciso qué material es el que tiene que leer. Si tú tienes 200 problemas resueltos, no es bueno, o a lo mejor, porque a lo mejor con 80 o 90 problemas que se entiendan bien a lo largo del curso, porque si no se dispersan mucho. Es eso que te mandan y te dicen, mire, todos estos libros de problemas, ¿cuál utilizo? ¿Utilizo todos? Claro, eso es absurdo, y sobre todo en carreras de ciencias. Entonces, ese es el problema que estoy teniendo ahora en la asignatura de primero, que ya tengo mucho material grabado y estoy pensando a ver cómo vamos a hacer para el curso que viene, ¿no? Entonces, tener por un lado los repositorios y por otro lado los tutores, esa actitud de que ellos, la participación en los foros y su participación en los foros se dé nota a los alumnos, yo creo que ha sido acogida muy positivamente por parte de los tutores, porque ellos ven que su trabajo también es recompensado en una nota a los alumnos también. Nunca se han quejado los alumnos por la nota que les he puesto en el foro. Yo ya la estructuro muy bien y le digo que se puede sacar. O sea, necesitan participación positiva en 4 foros para sacar, como mínimo 5 foros para sacar la máxima nota. Depende de esa participación positiva, cómo ha sido el número de foros, pues es como les voy dando la nota. Y ya os digo que mi experiencia es, primero, que mi relación con los tutores ya los conozco a todos perfectamente y todos me conocen a mí. Segundo, mi relación con los alumnos, ellos mismos me conocen. Yo en esas web conferencias que hago de forma general, pues yo creo que son muy gratificantes para mí y para ellos son muy gratificantes. Y entonces, los únicos 2 cosas que pediría, una es la edición de las web conferencias, a ver si se puede hacer el copiar y pegar, porque muchas veces a lo mejor por una cosa de varios segundos pues queda mal, y entonces esa es una cosa. Y la segunda es el problema que tienen los alumnos, que ya no tanto a este tema, sino es el tema, claro, ¿cuándo entran los alumnos? O sea, cuando haces una conferencia en directo, como ha dicho Miguel, a mí lo máximo que me entra en la asignatura a lo mejor han sido 70 a la vez, es muchos, a veces se los pongo. Pero después estas las ven todos, o sea, pero ¿qué pasa? Que ellos cuando lo ven por la noche hay unos picos enormes de entrada. Entonces ellos algunas veces se quejan de que no pueden entrar, porque hay esos picos enormes de entradas en horas muy concretas a los servidores y se colapsa el servidor. Entonces, ese es un punto. Entonces, la otra cosa de ser vídeos cortos es que si se ha colapsado después de ver el vídeo, o sea, han podido ver a lo mejor unos vídeos cortos y no han tenido esos problemas tan grandes de estar viendo una hora, ¿no? Ya digo, esta es mi idea, y mi idea en mis clases la estoy desarrollando. Otros profesores están desarrollando en matemáticas otras, por ejemplo, con videoconferencias largas y en directo, muchas de ellas, y está funcionando también. O sea, que hay muchos aspectos, igual que cuando uno es un profesor y tiene profesores ayudantes, y a uno les dice una forma de actuar y unos de una forma funcionan bien y otros de otra forma funcionan bien. Lo bueno que tiene es que dan muchísimas posibilidades la herramienta. Yo creo que la herramienta ha mejorado muchísimo. En el último año creo que ha mejorado muchísimo. Tengo que agradecer ese tema. Y creo que tiene muchísimas posibilidades para la UNED. O sea, el hecho de que el alumno hasta ahora, el único conocimiento que tenía en matemáticas, en asignaturas, en muchas, era el examen y el libro, al tener ahora a su disposición una cantidad de material enorme. Bueno, yo aparte de eso tengo grabaciones Adobe Presenter de teoría, o sea, tengo muchas grabaciones de otro tipo, no de ya no hablar porque no es de la tutoría virtual, pero quiero decir, tengo una grabación donde le explico todo el portal, cómo funciona, tengo grabaciones por temas y por unidades didácticas diciendo cuáles son las cosas más importantes, y también de algunos de los temas importantes tengo grabaciones. Esas las hice porque las hice el primer año con Adobe Presenter y las hice. Otra herramienta que a veces se ha utilizado es el SmartBook. Esto lo utilizan algunos profesores, que es la herramienta que está en la pizarra digital. El software que hay en la pizarra digital te permite grabar sobre el ordenador, y después las grabaciones tienen una calidad buenísima, si haces grabaciones de 5 o 6 minutos y ocupan poquísimo. Esto es a veces gente en teoría, para teoría, está grabando en el departamento con la herramienta que viene en la propia pizarra digital. Y con esto ya...
Muchas gracias, Emilio. Antes de dar el turno de palabra, una buena noticia para Emilio es que está resuelto el tema de la edición en cuanto... Sí, claro, efectivamente, al disponer de la transcodificación automática MP4, que al ser automática pues es escalable, porque una transcodificación manual obviamente no lo sería, y el MP4, como sabéis, hay muchos editores de MP4 que están disponibles, además gratis en el mercado. Nosotros tenemos ya un informe, además de editores libres de MP4, que son aconsejables para el profesor, y efectivamente esta es una demanda que no solamente Emilio, sino que mucha gente ha hecho hace tiempo, y este tema ya estaría resuelto con esta opción, ¿no? Preguntas, comentarios. Y sería si hay alguna previsión o plan de que la filosofía intercampus se implante también en asignaturas con más de 400 alumnos, porque a mí me parece igualmente útil, incluso casi más, para las asignaturas de mayor número de alumnos. Pues esta es una petición que me ha llegado ya de más sitios. Es decir, una vez que se ha conocido la forma de trabajar y sobre todo cómo se pueden conseguir ahorros de tiempo, en el sentido de que, claro, tampoco en una tutoría de campus hay 9 profesores que están haciendo lo mismo casi en paralelo. Entonces, bueno, pues aunque lo haga uno, vale, porque eso sirve para todos, ¿no? Pero esto ya pues es una decisión que tendrá que tomar el próximo equipo de gobierno, pero sí que están llegando esas peticiones y yo creo que probablemente pues que se haga así, ¿no? Una cosa que se me ha ocurrido por algo que has comentado, el tema del etiquetado tiene tantos problemas porque está muy oculto. Entonces, a mí se me ocurren 2 momentos en los cuales se pueden etiquetar. Una, cuando creas la web conferencia, en ese momento que aparezca una casilla que te permita etiquetar en ese instante, o bien cuando ya grabas y terminas la grabación, que te deje incluir el etiquetado. Porque ahora, de la manera en la que está, tienes que saber que tienes que ir a aquel sitio, pulsar en editar, cambiar, encima editas una parte, pulsas aceptar y te falla porque se te ha olvidado añadir otras cosas en otro lado, etcétera, y es muy complicado. Entonces yo creo que eso lo estaréis resolviendo, me imagino, pero serían 2 momentos que a mí se me ocurren que obligatoriamente tengas que etiquetar tu videoconferencia antes o bien de grabar finalmente o bien a la hora de hacer la convocatoria para la videoconferencia, que ya vaya vía ALF directamente. Pues creo que tiene razón y me parecen dos buenas sugerencias, ¿no? Nosotros hasta ahora, obviamente este es un tema que para nosotros es muy importante. Hay ideas encima de la mesa, hay proyectos en marcha, hay por ejemplo la idea de ponerse en contacto con los 3.000 y pico dueños, o sea, generadores de la grabación, es un poco para ayudarles a etiquetar, a dar algún consejo y recordarles, pues esto, aquí usted puede etiquetar y estos son los campos claves o tal. Hay algún proyecto de ese tipo, pero francamente lo que tú has planteado ahora no se nos había ocurrido, al menos a mí no se me había, y francamente me parece que es una cosa pues que es útil, porque así te evitas el tener que ir a buscar esa ventana para hacer ese trabajo, y aparte que te queda pues en un momento adecuado, que es justo cuando terminas. Me parece una idea muy interesante. Bueno, pues que muchas gracias por lo que habéis estado contando. Yo quería referirme a lo que ha dicho Emilio. La verdad que me ha parecido que cada vez se acerca más la enseñanza presencial y a distancia, porque son casi los mismos problemas que yo tengo en la plataforma Blackboard cuando interactúo con mis estudiantes, ¿no? Y una cosa que me llama mucho la atención, porque coincido totalmente contigo, es cómo es enormemente eficaz esa interacción personal a través de los mensajes cuando tú le comentas lo que ha hecho, ¿no? Entonces, eso yo creo que a nivel de la evaluación ha sido enormemente positivo, porque, vamos, es que es lo más importante, ¿no? Lo único es el coste tremendo que esto tiene para el profesor, porque yo, por ejemplo, pues he tenido a lo mejor 250 estudiantes a los que les he tenido que mandar a cada uno un comentario personal. Entonces, pero eso lo querría destacar porque me parece enormemente importante, ¿no? Y luego también la idea de hacer un repositorio, porque los alumnos son absolutamente activos. Y entonces, bueno, pues a lo mejor los propios alumnos podrían grabar, o en este sentido
ver cómo está tan cerca una cosa de la otra, ¿no? Pero sobre todo los comentarios personales, porque bueno, yo al final empiezo y cada uno es diferente, como tú has dicho, ¿no? Cuando han hecho el examen tienes todas las ideas de lo que deberían mejorar, pero cuando has leído 40, a lo mejor solo hay 4 cosas, y entonces yo me los hago en un Word y copio de uno al otro, aunque sea personal. Eso a lo mejor no sé si habrá alguna o perdería la personalización, pero al final acaba siendo así, no sé. Mira, mi idea en el futuro es la participación de los alumnos en el propio material de la asignatura. Hay una cosa que a mí me impresionó muchísimo hace años, que fue el Math Tutor, que fue que es una historia de matemáticas hechas en la Universidad de St. Andrews por los propios alumnos de la universidad, que ahora se considera la mejor web de historia de las matemáticas que existe. Y fue desarrollada en muchísimas cosas y mucho material por los propios alumnos como trabajos de las propias asignaturas. O sea, que en ese sentido es por donde mi idea va a ir en el futuro. O sea, un poco también ahí hacer la evaluación a distancia, que ellos generasen material que después el muy bueno se pudiese quedar en la propia plataforma, los alumnos cediéndolo. Sí, quería hacerle una pregunta a Jorge. Me ha llamado mucho la atención cuando antes ha mencionado que era cierta demagogia hablar de HTML5 frente a tecnologías como Flash. Yo hace como 2 o 3 años que en la Facultad de Informática llevo escuchando de compañeros que decían que la tecnología Flash iba a morir. Y efectivamente se ve que está muriendo. Y bueno, por curiosidad he hecho la búsqueda en Google y si buscas el término HTML5 sale 136 millones de resultados en la búsqueda. Entonces, yo tengo la sensación de que quizás se podría haber apostado por HTML5 y no haber mantenido tanto el soporte de Flash, porque después, por ejemplo, por el mismo criterio de que efectivamente no se apuesta por HTML5 porque todavía no es un estándar, sí se apuesta por sacar una aplicación para el iPad, que al fin y al cabo es una plataforma que hoy está arriba, pero, por ejemplo, todo lo que es el mundo Android de Google pues está ya adelantando en lo que es cuota de mercado, ¿no? Entonces, me resulta un poco difícil de entender los criterios en los que se basan para determinar cuándo se apuesta por una tecnología o cuándo no, o cuándo se espera. Gracias. Sí, me parece que no me expliqué bien con el término demagogia. No quería hacer ninguna crítica a HTML5 ni nada por el estilo. Todo lo contrario, nosotros hace ya mucho tiempo que estamos muy pendientes de esa tecnología y es por donde queremos tirar. Lo que ocurre es que en el tema yo no soy técnico, soy economista, te cuento lo que me han dicho mis compañeros ingenieros, con lo cual pues tampoco ahí puedo ser muy preciso, ¿no? Perdonadme por esa carencia, ¿no? Pero por lo que me cuentan mis compañeros, que se dedican a tiempo completo a estudiar este asunto, el tema, lo que todavía está sin desarrollar suficientemente para dar el paso definitivo, que hace mucho tiempo que nos habría gustado dar, es la interacción en vídeo y audio que hoy sí que te proporciona la otra tecnología. Ese es justamente el tema que nos impide pasar, no que no queramos o que no estemos convencidos o que nos gustaría que en 2014 pues ya finalmente sea la decisión que no tenga duda ninguna. Entonces, parece que me expliqué mal. Apostamos claramente por esa idea y el único problema es la interactividad en vídeo y audio en este momento. Si eso estuviese resuelto, estaríamos ya ahí hace tiempo. Gracias. Otra pregunta. Y tenemos también la aplicación para Android, o sea, el reproductor AVI para móviles funciona en Apple y funciona también en Android. Es transmitir una inquietud. Sé que ahora estamos dependiendo de nuevas autoridades en la universidad, pero por regla general los profesores seguimos siendo los mismos. Entonces pedirles que no se olviden de los centros en el extranjero, que tienen mucha necesidad de mejorar y de participar, las dos cosas. Participar también en las mejoras de los desarrollos tecnológicos. Pues por supuesto que no nos olvidamos. Y de hecho, aquí hemos tenido una experiencia, una buena y una mala, ¿no? Es decir, los alumnos de los centros europeos están plenamente integrados en el sistema de tutorías del campus norte, mientras que para América no se ha conseguido todavía, ¿no?
Sé que había un proyecto. Efectivamente, pero ya digo que así como en Europa ha funcionado y ahora si tú te matriculas en Londres o en Berlín es como si fueras un alumno de la UNED en España porque recibes tus tutorías por internet, etcétera. Para América pues ahí ha habido una serie de problemas organizativos, un fallo, o sea que la fórmula está inventada, ¿no? El problema es ver por qué no se ha conseguido en un caso y en otro no, ¿no? Había un proyecto, como sabes, en Galicia, que estaba la comunidad autónoma implicada, luego ese proyecto al final no se consiguió, y entonces pues ha quedado un poco a medio camino. Sí, sabía de eso, por eso lo planteaba. Eso es. Gracias por recordarlo. Bueno, yo quería nuevamente agradecer tanto a Jorge como a Emilio, ¿no? El haber estado aquí con nosotros esta mañana. Y muy sinceramente, pues felicitar a Emilio por toda la explicación y por mostrar cómo se pueden ir integrando todos, absolutamente todos los recursos con los que contamos de una manera pues que a pesar de las dificultades y todo eso, pues se ve posible, factible, beneficiosa para los estudiantes, beneficiosa para los tutores, para los docentes que están detrás de ese proyecto y sobre todo porque se ve eso, que hay un proyecto docente que está detrás con ganas de orientar a los tutores con los que se cuenta, con ganas de que los estudiantes de la UNED saquen provecho de todo lo que la UNED les puede ofrecer. Así que yo creo que es una experiencia pues estupenda y súper gratificante. Gracias. Bien, pues muchas gracias a todos. Solo nos hemos retrasado 15 minutos, ayer fueron 3/4 de hora, vamos mejorando. Así que tenemos ahora 1 hora para la comida y a las 15:30 empieza la siguiente sesión. Gracias.